Bienvenidos a este espacio de Serapaz en Rompevientos TV. El día de hoy tenemos un tema muy particular, muy especial, muy interesante, que seguramente será de su interés. Es el tema de comentar una película que es Elefante Blanco y que está cruzado, imbricado en varios temas socio-religiosos, sacerdotes dentro de un mundo complicado, complejo, eh, un pueblo que está buscando y tratando de sobrevivir. Bienvenidos a este espacio, continuamos. Bienvenidos nuevamente a este espacio de Serapaz en Rompeviento TV. El día de hoy tenemos distinguidos invitados quienes nos van a ayudar a presentar esta película que vamos a comentar el día de hoy. Con nosotros está Yael de la Luz, quien es historiadora, trabaja y analiza los fenómenos religiosos y sociales desde el Centro de Estudios Ecuménicos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Fray Julián Cruzalta, teólogo del Observatorio Eclesial, de muchos años de trayectoria en el experto conocedor de los movimientos sociales y religiosos en América Latina y en el mundo. Bienvenido, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y está también con nosotros Geminiano Pineda, quien es distribuidor de Cine Caníbal, quien el día de hoy nos hace el favor de hacer llegar esta película tan, diría yo, tan importante para comentar, para poder conocerla, para poder verla, y está con nosotros para poder hacer una presentación de ella. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y por elegir Elefante Blanco para hablar de ella. Geminiano, platícanos un poco de qué es esta película, de qué se trata, por qué este nombre y quiénes participan. La película Elefante Blanco es una producción argentina que se hizo el año antepasado, se filmó el año antepasado. Es el director Pablo Trapero. Es la primera película de Pablo Trapero que se estrenará comercialmente en México. No es su primera película, es la tercera. Y es con Ricardo Darín, el protagonista. Creo que de los papeles más reconocidos que tiene, por lo menos en México, es la película de El secreto de sus ojos. Con Jeremy Renier, un actor francés, y Martina Guzmán, que es de hecho es la esposa de Pablo Trapero, el director de la película. Esta película se presentó en el Festival de Cannes en competencia, en la sección de Uncertain Regard, una cierta mirada. Ganó el premio de la sección, y es una película que llamada Elefante Blanco, que trata de la historia de Julián, que es un sacerdote que está en una comunidad que están intentando lograr que por fin se concrete una obra de viviendas que está cerca de un edificio inmenso que es un hospital, que nunca se terminó. En gobiernos anteriores se prometió que iba a ser un centro de salud el más grande de Latinoamérica, y esa obra nunca se concretó. Años después el gobierno prometió que iban por fin a terminarlo, y tampoco sucedió. Y ahora están logrando un proyecto de vivienda en el cual la misma comunidad participa como constructores, albañiles. Están trabajando para lograr esto y tener sus propias casas. Están trabajando para ellos mismos. La película toca varios temas.
de crisis tanto personales como sociales, como económicas que se tienen en esta comunidad, donde el sacerdote pues intenta convencer a la gente que siga trabajando, tienen problemas de fondos porque no llegan los ingresos. Hay una relación ahí con la trabajadora social, que es la actriz Martina Guzmán, que trabaja con ellos, intenta convencerlos, pero es muy duro. Y la película lo que muestra básicamente es lo difícil que es trabajar que te esfuerces por una comunidad, por todo esto. Hay siempre cosas que están en contra. Y es tener como mucha paciencia, mucha fe y estar luchando día a día, más allá de los problemas personales que se tienen, que también son temas que están en la película. Y dinos, esta película está va a presentarse muy pronto aquí en México, va a causar realmente una gran discusión en torno al tema religioso, al tema de la participación del mundo de los religiosos, de los sacerdotes, de la iglesia con el pueblo. ¿Tú crees que cuándo se presenta esto? La película tuvo su premiere en México en la muestra de la Cineteca Nacional en el mes de diciembre. Se presentó solo en la Cineteca y en las sedes alternas que tienen y hace una gira por todo el país. Esto es como un trabajo previo que nos gusta realizar para que la gente sepa que existe la película y que va a llegar pronto. El día de hoy es el estreno en cines. Uh-huh. El día de hoy la gente puede consultar la cartelera y asistir a una sala a ver la película. Tiene una fotografía impecable, creo yo, y una realización pocas veces vista en una producción latinoamericana, con la cantidad de extras que tiene en estos planos secuencia, que es cuando no hay un corte, corto. Hay imágenes impresionantes, ¿no? Y la fotografía es realmente da un seguimiento muy puntual a los protagonistas, ¿no? Sí, creo que tiene un trabajo de producción, una factura, como se dice, bastante buena. Se presenta hoy en cines, entonces hoy es el estreno comercial. Poco a poco estará llegando a toda la República. Nosotros en Cine Caníbal, en esta compañía que tenemos de distribución y producción, compramos títulos internacionales o tomamos títulos nacionales para distribuirlos. Estamos en competencia directa, digamos, con los grandes distribuidores y con otros también de nuestro tamaño. Y lo que buscamos es llegar lo más pronto posible a todo el país con estas películas. Elefante Blanco lo estrenamos ahora con 13 copias. Y estrenamos ahora solo por ahora en la Ciudad de México y poco a poco lo vamos moviendo hasta que llegue a todas las ciudades del país. El Observatorio Eclesial tuvo la oportunidad de tener una pre-premier y también Serapaz. El día de ayer tuvimos una pre-premier. ¿Por qué esta relación de Cine Caníbal con las organizaciones civiles, con el mundo de las organizaciones sociales también? Pues creemos que nos gusta trabajar en conjunto con organizaciones, grupos o instituciones que puedan tener relación directa o un vínculo que de verdad les interese el poder analizar la película, hablar de ella. Creemos que funciona para varias cosas, sobre todo para que la gente hable de la película, le interese verlo, y es por lo que nosotros traemos este cine a México. Sí nos interesa obviamente que la gente asista a las salas de cine, pero hay un porqué, es el crear, el traer a la gente productos que les generen algún tipo de impacto. Claro. Una reacción que no solo sea una experiencia buena el ir al cine, sino una experiencia que además te lleve a tener alguna reflexión de algún tipo. Entonces, desde que tomamos la película pensamos en tener como hacer proyecciones y hacer mesas de discusión con personas que tuvieran una opinión sobre el tema. Muy bien, Geminiano. Oye, ¿qué te parece si a nuestra audiencia le damos la oportunidad de que vea un pequeño fragmento, un cachito de la película? Claro. Y en este momento iniciamos una pequeña sección de esta película que creo que va a ser muy interesante para ustedes. Quiero morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Quiero estar con ellos a la hora de la luz. Me siento culpable por haber sobrevivido. No, es tu obligación seguir vivo.
Gracias, Julián. Yo te absuelvo. ¿Cuánta gente vive en la villa? Villa. Le decimos villa. No se sabe, no hay un censo. Esto no figura ni en el mapa. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Por? Sí. Ahí voy. ¿Y cuándo fue la última vez que estuvo con una pibita? Hace varios años. Ya era cura. Pecó. Pecó. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Hace 60 años que estamos en las villas. Vengo a ver a la señora. ¿Te parece que eso es quedarse de brazos cruzados? No, pero no alcanza. Nosotros queremos paz. Eso es mucho pedir. No es lo mismo la violencia de ayer que la de hoy. ¿Qué quiere? ¿Que apoyemos una toma violenta? Yo no digo eso, lo que digo es que nos tenemos que involucrar cada vez más. Pero nuestro amor sí que es el mismo. En una situación como esta, no podemos ser solamente sacerdotes. Esto va a ser cada vez peor. ¿Tú pensás que para mí es fácil venir acá todos los días? ¿Tú pensás que es fácil eso? Tenemos nuevos problemas. Somos muchos más. Pero estamos acá. Bienvenidos nuevamente. Como verán, esta película realmente, aparte de interesante y que mantiene al auditorio pegado a la pantalla, tiene un tema o varios temas de fondo que creo que son relevantes. Julián, platícanos un poco qué es lo que más te impactó antes de llegar a los temas más profundos. ¿Qué es lo que más te impactó de la película? De entrada, el aspecto humano de estos sacerdotes, que la película nos muestra unos sacerdotes de carne y hueso. Para América Latina, tan idealizado el sacerdocio que parece popularmente el asunto de los sacerdotes, y esta película nos los devuelve de carne y hueso con sus crisis y sus problemas. De entradita, sin entrar al problema social de fondo de la película, es una virtud de esta película, devolver un ministerio de carne y hueso con sus crisis personales. Yael, Yael de la Luz, dinos, ¿qué es lo que más te llamó la atención de la película? Me parece que el tema de la violencia está muy bien retratado, muy bien trabajado, porque nos habla de todo tipo de violencia, ¿no? La violencia que es la miseria humana. Vemos gente pobre a la que se le ha negado incluso condiciones de existencia, se les ha negado las condiciones más básicas de salud, vivienda, educación, alimentación, pero también ahí nos presenta cosas que nos interpelan desde la realidad mexicana, que puede ser incluso también cómo esta situación del narcotráfico está inmerso y cómo finalmente, digamos, los chivos expiatorios de esta situación, de esta realidad, siguen siendo los jóvenes. Pero también nos muestra una sociedad en resistencia y una sociedad joven que está pidiendo respuestas. Eso se me parece una cuestión muy interesante que retrata bien la película. En los 30 segundos antes del corte, de nuestro primer corte, a ver, dinos, ¿qué sería lo más? Pues a mí me parece, la razón por la que decimos traerla a México es porque me parece una película inteligente, que de verdad te lleva a reflexionar sobre temas importantes. Es una película bien construida, bien llevada, que era muy fácil caer en un morbo de lo que pudiera ser tratar un tema de la iglesia con la pobreza, con el narcotráfico y las crisis personales. Y creo que no llega nunca a ese punto. Está construida de una forma muy inteligente, muy accesible y dura. Emiliano, vamos a un corte y en unos momentos regresamos para ahondar más en el tema, los temas profundos que están dentro de esta película. Continuamos.
No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves, ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados, pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios y te duermes sin sueño, te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas. Entonces, no te quedes conmigo. Continuamos en este espacio de Serapaz en Rompeviento TV y en este momento entramos en los temas más de fondo, los temas que va implicando esta película que nos da oportunidad Cine Caníbal de poder comentar aquí en México. En primer lugar, pareciera que es un tema de pasé, ¿no? Algo que ya ha sido y que eso de la iglesia, el mundo y las esferas de la incidencia con los pobres, pareciera que es un tema pues ya de los años 60, sesentero, ¿no? ¿Tiene vigencia esta película que está rodada justamente, estamos pensando 2011, en donde los sacerdotes tienen algo que decir hoy a la sociedad, a esa sociedad dentro del mundo de los pobres? ¿Las teologías de la liberación están interactuando todavía o son algo así como libros para la biblioteca y para que la gente pueda estudiar del pasado? Estas violencias de las que tú estás hablando nos están invocando cosas del pasado, o hay que tratarlas bajo otras perspectivas actuales, como seguridad humana, estos temas en donde ya no necesitamos, podemos prescindir de los temas religiosos para poder hablar. ¿O qué tiene que decir? Dinos ya el de la... Sí, pues básicamente lo que nos retrata esta película es que siempre van, la religión, por mucho tiempo se pensó que solo estaba dentro de los templos, de las iglesias, ¿no? Y bajo esa óptica se hicieron muchos de los grandes análisis de la década de los 60, 70, pero de repente con la teología de la liberación, por el lado católico, nos dimos cuenta que la religión, y sobre todo la experiencia religiosa, la experiencia con Dios, estaba inmersa en el pueblo y con el pueblo. Y vemos entonces muchos teólogos, párrocos que optan por este evangelio de los pobres, por vivir esta realidad y caminar con ellos, y muchos vivieron las consecuencias de haber sido marginados por una religión institucional. Pero por otro lado también, dentro del mundo protestante, vemos también la irrupción, sobre todo en las favelas, en los contextos de pobreza, la irrupción de lo que son los movimientos pentecostales, estos movimientos festivos, estos movimientos donde el sujeto también tiene la oportunidad de ser alguien. Si no pudo haber estudiado en una universidad, no pudo ser alguien
como el mundo secular pedía, dentro de los espacios religiosos el sujeto se recrea y cree que es alguien importante, y sobre todo porque ya tiene esta referencia directa con Dios. Entonces vemos ahí varios proyectos religiosos que en medio del pueblo, en medio de la sociedad de masas empobrecidas, se empiezan a dar para darles esperanzas. Y esto es algo muy interesante que retrata la película, porque vemos cómo está esta iglesia por los pobres, donde el padre Julián opta por ello. También vemos esta religiosidad popular en el pueblo, donde el santo, donde el milagro también juega un papel importante, sobre todo para dar explicaciones a la enfermedad, y no solo la enfermedad física, sino también del alma. Y por otro lado también vemos cómo en este contexto también pueden emerger pastorales, y es ahí el reto. Y yo creo que una de las cosas novedosas que aportó en su momento la teología de la liberación, y que hoy vemos también esos resultados, es que generó otros tipos de pastorales. Y ahí vemos, por ejemplo, en la película, cómo el papel que van a tener y la preocupación que tienen estos religiosos que viven en el pueblo pobre y con el pueblo pobre, hay una preocupación por los jóvenes que están inmersos dentro de la drogadicción. Y esto es algo muy interesante, porque son de esas pastorales que a veces no son tan rescatables en el sentido público. Y ellos hacen un gran esfuerzo, vemos una preocupación por salvar a estas generaciones empobrecidas, intentar ofrecerles a estos jóvenes que están inmersos en la drogadicción y metidos en el negocio del narcotráfico, darles una esperanza. Y vemos que ellos hacen todo lo posible, y vemos también cómo estos sujetos religiosos se acercan a estos jóvenes, los van, buscan, y en medio de su situación intentan darles otra opción de vida. Y esto es algo muy interesante, porque cuando se habla de la teología de la liberación, siempre se habla desde una posición política, o que siempre se trataba de cambiar el sistema político desde las estructuras. Y ahí vemos estos dos sujetos, estos pastores, estos sacerdotes, que también se recrean de acuerdo a ese contexto para darles a estos jóvenes también una esperanza en medio de un contexto de drogadicción y de violencia, que es una de las situaciones medulares de esta pobreza que están viviendo en este barrio argentino. Gracias, Yael de la Luz. Violencias estructurales, violencias intracomunitarias, violencias en rivalidades por edad, por ser marginados y rechazados. ¿Es vigente, Julián, la presencia de las iglesias en un mundo en transformación moderno? ¿Qué nos revela la película? ¿Qué nos revela el sentido de la oración y el sentido del trabajo de estos sacerdotes, de esta comunidad sacerdotal en medio del pueblo? Hace 50 años, al inicio del Concilio Vaticano II, que empieza en octubre del 62, el 11 de septiembre del 62, el Papa Juan XXIII, en un radiomensaje, habla que la Iglesia quiere ser la Iglesia de todos, pero especialmente la Iglesia de los pobres. El concilio no le tomará la palabra al Papa, ya no aparecerá el tema central. En este radiomensaje, Juan XXIII da para qué cita un concilio, para la Iglesia de los pobres. No viene de la iglesia latinoamericana la idea. Incluso muchos de los métodos después de la teología de la liberación eran del movimiento obrero de Bélgica. El ver, pensar, actuar, viene de allá. Y entonces el concilio no le toma la palabra al Papa, se va más bien por la cuestión europea. Y la iglesia latinoamericana en Medellín, en el 68, le tomará la palabra al Papa de una iglesia de los pobres, para los pobres. Y lo que nos presenta esta película sí es vigente, porque esta iglesia se empieza a construir desde los pobres, ya no una iglesia para los pobres, sino de los pobres. Y estos sacerdotes optan, esta comunidad sacerdotal, de vivir con los pobres, porque una cosa es ayudar a los pobres y otra es caminar con los pobres. De la maravilla de esta película que nos muestra esta comunidad, viviendo los conflictos implicados, en 50 años la pobreza no ha disminuido en América Latina, ha aumentado con estas crisis de violencia, de narcotráfico. Entonces yo creo que estas teologías sí son vigentes de estos modelos de iglesia, no una iglesia del poder, de pactar con los poderosos, sino una iglesia que acompaña, que camina. Y esto lo vuelve ecuménico, porque no solo es el mundo católico, la película nos muestra el mundo católico,
pero estos movimientos de iglesias de los pobres van a mover a muchas iglesias en América Latina, porque la realidad latinoamericana hace 50 años y hoy es de miseria, de pobreza, de exclusión. Por eso sí son vigentes estos proyectos, porque sí, a veces suenan como que la teología de la liberación ya se murió. Eso fue de los 70s. Eso fue de los 70s, que hoy ya no hay que reflexionar, hoy hay que hacer una teología del mediodía o del atardecer, la brisita más light. No, porque la realidad no es light. La realidad es violencia, agresión, drogadicción, represión policíaca. O sea, no es light esta realidad, es muy violenta. Por lo tanto, la reflexión teológica no puede acompañar a una irrealidad, porque eso sería hacer una teología ficción. Por desgracia, todavía hay partes de iglesias que hacen teología ficción, y esta película nos muestra una teología encarnada en los pueblos. Por ¿Qué les parece si damos paso un poquito nuevamente al tráiler y vemos otro poquito de la película para que el auditorio pueda saber de qué estamos hablando, qué es lo que estamos nosotros comentando aquí? Antes de pasar a un tema fundamental, la traición. Vamos pensando, hay una traición o una ingenuidad ahí de alguno de los padres. Vamos a pasar al tráiler y continuamos. No es la primera vez que sucede. Entiendo la frustración, el enojo. Yo mismo lo siento. Pero nosotros no estamos aquí para ejecutar la obra. Podemos hacer gestiones, poner nuestro esfuerzo. También podemos quedarnos cruzados de brazos y dejar que el proyecto se caiga. Hace 60 años que estamos en las villas. ¿Te parece que eso es quedarse de brazos cruzados? No, pero no alcanza. No entiendo qué querés que hagamos. ¿Quieren un poco de agua? Sí, agua. ¿Quieren agua? Sí. Gracias, Luciana. De nada. Bien. ¿Bien? La policía Bien. no importa, no nos vamos nada. Pedro, vamos. ¡Hambre! Agua. Los vecinos están tomando el predio. Y esto va a ser cada vez peor. Los vecinos solos no. Están arengados por los punteros de los movimientos políticos. Lo que quiera, pero los vecinos están ahí. Y son cada vez más. ¿Pero ustedes qué creen? ¿Que son solo manifestantes rentados? No, todos no. Pero están siendo utilizados de manera política. ¿Qué querés? ¿Que apoyemos una toma violenta? Yo no digo eso. Lo que digo es que nos tenemos que involucrar cada vez más. Pero es que no somos políticos, Julián. En una situación como esta, no podemos ser solamente sacerdotes. A ver si te queda claro. Funcionás dentro de una estructura. Y si estás aquí es porque te interesa mi opinión. Y si no te interesa, te la voy a dar igual. ilegalmente el terreno. Si no se retiran vamos a tener que desalojar. Este terreno va a ser desalojado por la fuerza pública. Bienvenidos de regreso a este tercer segmento de Serapaz en Rompeviento TV. Como verá el auditorio, es sumamente interesante la película. Creo que tiene escenas que estábamos comentando mientras veíamos el tráiler, muy impresionantes, de una participación de extras masiva. Platícanos un poco de este tipo de producciones que son realmente latinoamericanas nuevas, muy vigentes para llamar audiencias jóvenes. Estábamos platicando de esto. Pues yo creo que el director, Pablo Trapero, de Leonera a Carancho, que es la película anterior a esta, uno puede notar que él es como muy ambicioso en esta cuestión de riqueza visual, de tener muchos extras y tener como cada vez elementos que puedan realmente hacer una película que compita con otros títulos internacionales, igual, grandes. A mí me parece que la película tiene un diseño de vestuario muy cuidado, es muy realista, es algo que nunca te distrae. Me parece que la dirección de extras es, no sé, hay escenas que tendrán 200, 300 extras en plano secuencia de 3, 4 minutos. Entonces, coordinar todo eso es una labor difícil, muy complicada.
pensando que tienes que cuidar el que no se cruce a alguien en un mal momento y demás. Y sobre todo que no estamos hablando de una escena que sea sencilla o que no sea dramática, sino son resistencias, llegan policías, hay peleas que son muy realistas y creo que es algo que como público viendo una película latinoamericana se agradece, que se haga un esfuerzo tal por dirigir una escena que de verdad te impacte, tal como lo podrías ver en una producción de cualquier otro país. Muchos de los que nos están escuchando son jóvenes que no tienen toda la película completa de la iglesia, de la historia de una iglesia que se ha comprometido durante muchos años, o de muchas iglesias que se han comprometido durante muchos años con los pobres, con las mujeres, con los indígenas. ¿Nos puedes platicar un poquito, Yael, de qué es esto para las audiencias jóvenes que dicen, bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué nos están hablando esto de gente? ¿Son excepcionales o es qué al interior de la iglesia? Pues la historia contemporánea de América Latina ha estado marcada justamente por represión, violencia, dictaduras, guerras civiles, y quizá hay un papel fundamental para que las nuevas generaciones estén inmersas un poco es en la transmisión oral y en la memoria que se hace, ¿no? A veces cuando la gente vive represiones o traumas históricos tan fuertes, a veces prefiere callar, hacer un silencio voluntario para que las siguientes generaciones no vivan ello. Pero justo en este contexto que se está llevando a cabo este juicio político contra Efraín Ríos Montt, donde estas generaciones sobrevivientes cuentan, narran la violencia, la brutalidad. Yo creo que incluso hoy en día los jóvenes, cuando ven tantos movimientos sociales en América Latina que están saliendo a las calles, mapuches, jóvenes en México, etcétera, ya los jóvenes hoy en día están muy inmersos en estas situaciones y están participando, saliendo a las calles. Y quizá a lo mejor piensan, o la mayoría de las generaciones contemporáneas actuales piensan que los movimientos sociales están impulsados sobre todo por cuestiones políticas o sociales. Pero si vemos históricamente, siempre hemos visto sujetos religiosos actuando en los movimientos sociales. Y si no es así, sus ideas son las que emergen, porque finalmente también, digamos, y este es uno de los grandes méritos de las teologías de la liberación, siempre es la posibilidad de cambiar el mundo, cambiar estructuras. Y es ahí, por eso, es que, por ejemplo, en la década de los 80, muchos cristianos, tanto católicos como protestantes, que salían a las marchas, que se involucraban en los movimientos sociales, decían, entre comunismo y cristianismo no hay contradicción. Y esa fue una de las grandes retos y también una de las grandes aportes que hubo durante el contexto de la Guerra Fría, donde, en el mundo bipolar, donde realmente había una posibilidad de ser creyente, de ser militante y tener una opción también política. Y yo creo que estas películas lo que están mostrando es recuperar un poco también la memoria histórica de que los movimientos sociales siempre han tenido un reenjambre o también un vínculo con la espiritualidad de la resistencia, y gran parte de este ha tenido su trasfondo en las teologías de la liberación o en el pensamiento también de grandes sujetos de la no violencia, como hoy en día también, bueno, vemos un poco el Movimiento por la Paz, que si bien no tiene entre su ideología sujetos religiosos que han optado por la teología de la liberación, Gandhi, Martin Luther King fueron personas con una espiritualidad muy fuerte que ha trascendido incluso los credos y las opciones religiosas. Julián, ¿y quiénes podríamos tener como paradigmas en este proceso, en este caminar de las iglesias latinoamericanas? Sí, de hecho, empezando por Argentina, la mayoría del episcopado argentino, por un lado en las dictaduras del 70 al 83, del 74 al 83, pactan con los militares, la mayoría de los obispos como conferencia, pero hay otra iglesia en Argentina que tiene 17 sacerdotes desaparecidos y muertos, 2 obispos muertos por el régimen militar, masacrados en este aspecto, en aparentes cuestiones de accidentes automovilísticos los dos, o 17 sacerdotes que son expulsados del país. Esa iglesia minoritaria que está al lado de los pobres no solo es en Argentina, se da en Guatemala con todo esto, se dará en El Salvador, y el ejemplo mayor será Monseñor Romero, San Romero de América, serán iglesias, se da en Chile,
una iglesia solidaria con esto, que empieza desde los 60 en Brasil, los golpes militares de Brasil, donde la iglesia estará del lado de los marginados también. Entonces, y es una iglesia y es movimiento eclesial de varias iglesias, hablo del lado católico, pero del otro lado de las iglesias protestantes también tienen varios mártires en América Latina. Es una iglesia poco conocida, no es mayoritaria jerárquicamente hablando la iglesia que ha dado su vida, pero es una iglesia de mártires, de muchas religiosas en América Latina entregadas a estas causas. Entonces sí, en el caso Mujica, que es a quien está dedicada esta película, que fue alguien que desde las clases poderosas de Argentina opta por esta iglesia de los pobres y sacrifica su vida, y estos dos obispos que saben que son aislados por la nunciatura, por el mismo anuncio que pacta con estos golpistas militares, es lo que está atrás de esta película. Ya no la presenta en el 2000, ya estamos en los 2000 en la película, pero esta iglesia que viene de los 70, gestándose en toda América Latina, no es el caso de Argentina, y que en México también tendrá representación. Y ya lo decía, ya actualmente está el movimiento de Iglesias por la Paz, que es un movimiento ecuménico, no solo del mundo católico, que ayer yo estaba en una reunión de la ATEM, Asociación Teológica Ecuménica de México, decir, ante esta situación de violencia las iglesias no pueden permanecer al margen. Ni en silencio. Ni en silencio, no es un asunto católico, sino es un asunto desde la fe, alguien desde su fe, y un asunto interreligioso, porque ahora va más allá del cristianismo. América Latina todavía en su mayoría es cristiana, pero hay pequeñas minorías religiosas desde otras opciones religiosas que tampoco pueden permanecer en silencio. Entonces, hoy se ve un movimiento de iglesias más allá de las iglesias, porque hay movimientos religiosos que no son iglesias y que hoy es espiritualidades. Claro. El nombre es Iglesias por la Paz, pero quiere ir más allá. Entonces, el martirologio latinoamericano de estas otras espiritualidades es muy fuerte. Muy amplio, muy ¿no? amplio, de acompañar los movimientos sociales. En Guatemala tenemos, por ejemplo, simplemente de obispos a Girardi. Exacto. En Argentina tenemos a Angelelli. Y Argentina, la iglesia argentina, que ahora se ha puesto un poco más bajo la luz, no solamente por la película que estamos viendo, sino también por Francisco, que ha sido electo como papa, el primer papa latinoamericano. ¿Qué significa, aprovechando esta relación que tenemos de presencia religiosa en Argentina y el Papa que es argentino? ¿Qué nos puedes decir? Pues es algo muy interesante, ya hemos analizado un poco a lo mejor por qué desde el Vaticano los cardenales han decidido por un papa latinoamericano, porque gran parte todavía de la feligresía mundial está concentrada en América Latina. Entonces, esto es algo importante de destacar y probablemente pues la idea es también que tengan otro modelo de papa, ¿no? Siempre ha sido todos los papas siempre han sido por lo regular italianos, han pastoreado, por así decirlo, desde una perspectiva muy occidental, muy católica y sobre todo muy eurocéntrica. Ahora entonces se abre la posibilidad de que quizá haya un proyecto católico, cristiano católico, más con un enfoque y más desde una tradición latinoamericana. Y eso pues veremos cómo van corriendo. Es una oportunidad para el catolicismo con grandes retos, ¿no? Porque también recordemos que el mundo ya es diverso y uno de los grandes retos que va a tener este Papa latinoamericano es también reconocer la diversidad religiosa, la diversidad católica que existe en América Latina, y aunque la gran mayoría sigue siendo católica, pues también ya hay otras expresiones y un reto también para el ecumenismo y una oportunidad para el ecumenismo mundial. Julián, antes de pasar a un corte. Aquí me parece importante porque América Latina representa el 41% de la feligresía y en el cónclave solo tenía 19 votos. Europa tiene el 21% de la feligresía católica y tenía 62 votos, de los cuales Italia solo tenía 29 votos, solo Italia. Estados Unidos tenía 11 votos, Canadá 3, América del Norte 14 votos contra 19 votos, con el 41%. Entonces, sí pareciera extraño que en esta proporción de votos saliera un papa latinoamericano, porque si opta por otro modelo. La fuerza de esta iglesia es la cuestión moral, y el modelo de la iglesia del poder fracasó. Entonces tienen que mirar a América Latina con esta iglesia de los pobres, que no significa que Francisco es el mejor representante de esta iglesia de los pobres, el reconocer que todavía tiene una fuerza moral esta otra mirada
de una iglesia con otro rostro, y por eso Francisco está dando estos signos tan fuertes de esa iglesia de los pobres, porque el modelo de la iglesia del poder ya no convence a nadie en este mundo globalizado, es un fracaso ético, y la única poder de esta iglesia en este aspecto muestra el rostro ético. Por eso es que sale un papa latinoamericano, y este papa latinoamericano con estos signos que está dando, que son de esta iglesia de los pobres. Es interesante esto, ¿no? En el fondo están ustedes expresando frente a las violencias estructurales, indignación, capacidad, búsqueda de justicia, transiciones y nuevas oportunidades, nuevas perspectivas, nuevos horizontes. Esta película nos va a dar mucho de qué hablar. Vamos a un corte en este momento y regresamos en el último segmento tratando de ser sintéticos en los aportes que nos puede dar para la reflexión de lo que viene. Continuamos en un momento. En la ciudad de Salvador Bahía, Brasil, hay un antiguo cine abandonado, el Cine Roma. En este cine viven 4 niños que se dedican a la prostitución y una niña. Yo soy Alejandro Reyes y los invito a leer mi novela La Reina del Cine Roma, publicada recientemente por la Random House Mondadori, una historia de estos niños que sobreviven en las calles y en las favelas de Salvador Bahía, Brasil. Regresamos a este espacio de Serapaz en Rompeviento TV. Estamos comentando la película Elefante Blanco. Estamos dándonos la oportunidad de desentrañar aquello que contiene esta película, que va a dar mucho que platicar, mucho que conversar a todas las audiencias que puedan tener la oportunidad de verla. Esperemos que así sea. Así sea, así va a ser, Emiliano. ¿Qué te parece si antes de ir con este último segmento de nuestro programa, vamos a ver algunas escenas de esta película que nos van a sugerir quizá temas fundamentales? Como por ejemplo, hay una parte en donde dice, uno de los actores dice, el sacerdote que está, Nicolás, que dice, me siento culpable por ser sobreviviente. En este país somos sobrevivientes de una guerra tremenda que ha sucedido. Vamos a esta parte y continuamos.
Nunca fuimos ahí, no es nuestro lugar. Un sacerdote no negocia con narcotraficantes. Yo no fui a negociar, fui a pedir. Es lo mismo, sienta un precedente. Pero, Julián... ¿Cómo hacemos para que los chicos no se acerquen a estos tipos? Si nosotros vamos y les pedimos favores. Creo que así evite más muertes. Pero no lo decidís vos solo. Todas las decisiones que tomamos pueden perjudicar una tarea que es mucho más importante que todos nosotros juntos. ¿No se entiende? Sí. Pensé que era lo mejor. Seguramente me equivoqué. Sí, te equivocaste. Les pido perdón a todos. ¿Dónde vas? Mario, que los ángeles te acompañen, que los santos te reciban en el cielo. Son impresionantes estas escenas, ¿no? Es muy duro, es muy fuerte. Y todavía faltan algunas otras en las que falta la traición, falta los infiltrados y desde mi perspectiva también un poco de ingenuidad en el análisis y falta de cohesión en la comunidad, me parece. ¿Qué piensas de estas secuencias? ¿Son demasiado abigarradas para una película o como película es parte de una trama bien continua? Yo creo que parte de lo caótico que podría parecer en algún momento el tocar tantos temas, es en realidad meternos un poco en el cerebro de Julián, en lo que está pasando, el que está preocupado por él, por su salud, está preocupado por la comunidad, está preocupado por Julián, que acaba de traer a que le ayude, a que le apoye, a que quiere que se quede con él trabajando. Entonces creo que parte de la esquizofrenia que podríamos sentir muchas veces es está construida y creada para que así sea, para que tú entres en este mundo donde te sientas hasta cierto punto agobiado de todos los conflictos que estás viendo en la película. Hay enfermedad, hay una búsqueda de continuar el proyecto. Me parece que hay un sentido de búsqueda de continuar el proyecto, de no abandonar a los pobres. A pesar de todo. A pesar de todo. Y a pesar de las contradicciones propias que tiene, que Julián ya nos estaba platicando, Fray Julián, no el padre Julián, el sentido más humano, este sentido de cercanía con las debilidades, pero también con las grandes dudas. ¿Qué nos puedes decir, Fray Julián, de estos protagonistas que son más secularizados o más desacralizados? Dime un poco de Nicolás representa esta otra iglesia más hacia el siglo XXI. Un poco veo en Julián una iglesia del siglo XX preocupada con los pobres. Nicolás abre a temas más allá de la marginación económica y abre hacia un ecumenismo. Ya lo más ecuménico es la vida. Sí. Entonces comparte porque él se va con, ya no importa si son creyentes o no creyentes, él se va con ellos, está con ellos en el asunto de la violencia de los jóvenes en narcotráfico, en la película. Cuando hacen el campamento de protesta, Julián se queda, dice ahí yo ya no. Entonces aquí en estos dos protagonistas nos están mostrando también dos rostros de esta iglesia de los pobres. Una que solo es la marginación económica y la otra que hay marginaciones de género, marginaciones religiosas. Y Nicolás parece tan aventado que no razona, es más emocional. Julián es más cerebral, pero Nicolás representa esta iglesia más ecuménica, porque lo ecuménico es la vida, donde ahí están las luchas de derechos humanos, de ecología, de género. Entonces hoy la iglesia de los pobres va hacia estos son los temas de la iglesia de los pobres, de decir, no solo ecumenismo con los creyentes, con los no creyentes, cómo tejer esta relación desde la fe con los no creyentes. Entonces sí me presentan los dos personajes que presentan
en la película, los dos sacerdotes, aún dentro de la iglesia de los pobres, dos miradas. Una iglesia de los 70s y una iglesia del 2000, que representan los dos. Y es más frágil Nicolás porque es más humano. Estas crisis internas, los dos tienen crisis, pero las crisis de Nicolás yo creo que la gente se tiene más identificada porque es tan humano, de carne y hueso, y quien tiene imágenes tan sacrales del sacerdote lo mete en crisis. Un sacerdote que no parece sacerdote, que se enamora, que es capaz de llorar, que es capaz de no entender y de decirlo. Y Julián que lo está viviendo, pero no se atreve a nombrarlo. Y Nicolás se atreve a nombrar las cosas por su nombre. Pero a ver, también en este juego que estás haciendo me deja la duda. Julián, el padre Julián, preocupado por el proyecto, que continúe el proyecto mucho más en esta perspectiva, mientras que en la otra perspectiva tenemos a alguien muy impetuoso, quizá más joven, quizá menos analítico y que comete errores. Y en el fondo la comunidad en general comete errores, son infiltrados. Claro. Sí, porque no es el blanco y negro, o sea, no es el padre bueno y el padre malo. Los dos se complementan, necesitamos las dos cosas. No una iglesia ingenua, una iglesia que haga un análisis social, político, económico, pero serio, con metodología. El otro sensible. Y el otro muy sensible, porque a veces le falta una parte, son como el complemento, por eso funcionan muy bien los dos en la película. El uno es tan emocional y el otro es tan cerebral, pero tan ingenuos los dos y tan frágiles los dos. A ver, sin ánimo de adelantarles al auditorio, que seguramente después de esto va a salir corriendo a ver la película, no vamos a hablar del fin, de cómo termina, cuál es el desenlace. Sin embargo, la esperanza, me parece que hay un problema también aquí de lo trágico, y que exaltamos los mártires. Hemos hablado de Angelelli, hemos hablado de Girardi, hemos hablado de Monseñor Romero, de los muertos, las muertas, los muertos, hombres y mujeres que han dado su vida. Pero no podríamos bajarnos de la cruz y decir, denme unos días antes de morir en la cruz, antes de ser mártires. Es así Scorsese, ¿no? Es un poco, a ver, no hay otras alternativas. Tiene que ser el martirio la única manera, lo trágico, la única manera de ser iglesia comprometida. No, de hecho, ahí retomando un poco esta comparación que hacía Julián, vemos que Nicolás sí se atreve, es más arriesgado, porque incluso hay una escena donde él se atreve a ir a rescatar un cuerpo entre narcotraficantes y se arriesga, ¿no? Y no sabe, cuando le tapan el rostro, no sabe a dónde va a ir ni va a parar, no sabe si va a salir con vida, etcétera. Pero después de vivir toda esa tragedia, él tiene un momento para pensar, reflexionar. Hay un momento donde él se va a un retiro y eso le da nuevas fuerzas. Y es una de las cosas que hoy en día la gente que tenemos una espiritualidad y un compromiso ético, político, pero también religioso, hemos aprendido de las experiencias pasadas. Ya no es tanto como Camilo Torres, aquel hombre súper comprometido con la fe y con la política, que incluso agarró las armas y bueno, ahí vemos las consecuencias. Ahora queremos que haya una transformación desde la fe, desde la política, pero ahora queremos justamente estas nuevas generaciones compaginar ambos proyectos y en determinado momento no aventarnos totalmente a la lucha y morir por la causa, porque a veces las muertes no generan vida. Entonces, si queremos seguir militando y generar vida, hay momentos en que tenemos que hacer un alto en el camino, pensar, reflexionar y tomar nuevas fuerzas. Como lo hizo Nicolás, él, después de todo ello, tuvo una oportunidad para pensar, reflexionar y después regresó, quizá con nuevos proyectos, con nuevos énfasis, sabiendo que tenía aliados que iban a seguir con él en el camino. Y yo creo que es una de las cosas, ya no es tanto el martirio ha quedado para la memoria histórica, para reconocer nuestra identidad, pero creo que esta nueva generación sí estamos abiertos al ecumenismo, a caminar con los diferentes, pero también en ciertos momentos hacer un alto en el camino para afinar nuestros pasos siguientes. O sea, menos héroes, menos heroínas y más pueblo, más humanos. Exacto. Más humanos. Pero delante de las violencias estructurales, delante de el elefante blanco, a mí, desde mi punto de vista, es el símbolo del fracaso de los proyectos de desarrollo de los
Y ahí está, los resultados alrededor del elefante blanco. Es muy simbólico, me parece. No se necesitan cosas más duras. No se necesita realmente acciones contundentes o las acciones más light, así, de sentarse para hacer protestas tranquilamente. O ya dejar pasar. Aquí hay un gran problema que nuestra audiencia seguramente también tiene la misma pregunta. En Julián. ese aspecto la película resuelve con la sabiduría popular de la fiesta. En medio de esta miseria, en medio de esta agresión, el pueblo es capaz de celebrar la propia vida. Exacto. Aparece una fiesta maravillosa dentro de todo esto. Entonces, esta sabiduría popular del rescate, no solo en el drama fuertísimo, la vida ya es un drama en este aspecto y la miseria, pero la sabiduría popular de los pueblos latinoamericanos, su resistencia ha sido festiva. No es la muerte el final, es la vida. Y si obispos también en cuestiones eclesiales tenemos desde la vida que han entregado su vida con alegría. En el caso nuestro, Monseñor Samuel Ruiz, que no es un mártir en este aspecto de sangre. Actualmente, Monseñor Raúl Vera, si hay un obispo con más vida y contando chistes que es él, y que esto representa a nuestros pueblos latinoamericanos también otra manera de ser iglesia, no solo en el sufrimiento, sino en la fiesta, en la esperanza. Y esta película manifiesta muy fuerte la esperanza. Esta gente tiene esperanza, contra toda esperanza. A ver, estamos acercándonos ya a la parte final. Me gustaría recuperar esto que Fray Julián nos está diciendo. ¿Qué les parece si hacemos una última ronda diciendo, bueno, qué nos deja y hacia dónde va? Y por qué ver esta película. Geminiano. Bueno, yo creo que a mí me dejó, después de verla la primera vez, como muchas dudas y muchas cosas como que pensar y que reflexionar. Yo creo que es una película que vale la pena verla. Yo la recomiendo para verla. Claro. Independientemente que la hayamos traído nosotros a México, ¿no? Porque sí creo que puede llevar a la gente a reflexionar de una forma interesante. Y ojalá tengan oportunidad y asistan a las salas de cine a verla y que genere este debate. Que nos cuestionen, que pregunten, que opinen. Hay como redes sociales y muchas cosas en las cuales pueden tener como interacción con nosotros para ver qué opinan de la película. Julián, Fray Julián. Sí, en este aspecto actualmente con la cuestión del Papa Francisco es muy vigente que este modelo de iglesia de los pobres no se quede en buenas intenciones, que realmente un Papa simpático pase a una iglesia simpática hacia los pobres, a la institución. Entonces creo que es muy actual y muy vigente. Simpático en el sentido de sentir con empatía, que no quede solo en imagen, sino en un proyecto real, en la institución, porque es una institución en plena crisis del mundo romano, eclesial, entonces que le impacte realmente esta iglesia de los pobres, más allá del personaje del Papa. Yael de la Luz, a ver, dim en pocas palabras, ¿por dónde va? Pues a mí me gustaría recomendar la película porque justamente retrata este proceso de desarrollo que estamos viviendo como pueblos latinoamericanos. Pensar que lo que pasa en México con esta violencia estructural que estamos viviendo no es solo de este país, sino es algo que está atravesando, como dijera Eduardo Galeano, las venas de América Latina y están abiertas. Y esta película retrata muy bien que esas venas siguen sangrando y que hoy es el día de actuar con ética, con responsabilidad y que aquellos que tienen o profesan una fe no se pueden quedar al mar. Muchas gracias, Yael. Yo creo que ante lo que estamos escuchando, esta película nos deja un gran sabor de boca, una gran esperanza en el fondo, a pesar de todo, que sí es posible, que sí, que el futuro se está cocinando, se está creando en medio de los pueblos pobres, en medio de los marginados, y ahí es donde están surgiendo las nuevas perspectivas. Muchas gracias por su presencia con nosotros en este espacio de Serapaz en Rompevientos TV.